Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a estudiar el tema de la derivada y su interpretación geométrica. Antes de entrar en materia, vamos a estudiar un poquito algunos conceptos previos que nos serán de utilidad para entender de mejor manera el significado geométrico de la derivada. Vamos a suponer que hemos modelado una función que nos permite calcular nuestros ingresos en función de las ventas del mes. Como podemos ver en nuestro gráfico, pues si yo no vendo nada no voy a tener ingresos, pero conforme aumenta mi volumen de ventas, pues mis ingresos empiezan a crecer hasta llegar a un punto que es el más alto posible, porque después tal vez el volumen de venta me implique subcontratar, tener que contratar a mis trabajadores en tiempo extra y esos costos adicionales pues van a reflejarse en una disminución de mis ingresos. Con el cálculo diferencial nosotros podríamos encontrar este punto en particular que me permitiría maximizar mis ingresos. Aquí lo interesante es tratar de dar con el volumen de ventas que me permitiría ese nivel de ingresos máximo. La derivada nos permite calcular la inclinación de rectas tangentes a la curva en un punto dado. Por ejemplo, para este punto en particular yo podría tener una recta tangente y esta pendiente de la recta tangente tendría una inclinación positiva, una pendiente positiva, pues porque la curva va cuesta arriba, es una curva que está creciendo. Pero si yo trazo un punto y su recta tangente del lado de la derecha de este valor de x que me maximiza los ingresos, pues podemos observar que aquí la pendiente se vuelve negativa. ¿Por qué? Pues porque ahora la curva va cuesta abajo, la curva va decreciendo. Pero justo en este punto, donde se encuentra el ingreso más alto, ahí la curva ha dejado de crecer y no ha comenzado aún a decrecer. Entonces podemos decir que la pendiente de la recta tangente vale 0, pues aquí no tiene ninguna inclinación. Aquí vamos cuesta arriba, la pendiente es positiva, inclinación 0, pendiente 0 y después vamos cuesta abajo. La pendiente es negativa. ¿Ok? Entonces necesitamos una herramienta matemática que nos permita analizar cuál es el valor de la pendiente de las rectas tangentes a la curva en el punto que a mí me interese. Yo tomé 3 puntos en particular para que vieran cómo cambia el valor de la pendiente antes y después de este valor que me maximiza los ingresos. Y no necesariamente tendría que ser un ingreso lo que nosotros estuviéramos graficando, bien podría ser un costo. ¿Cómo se vería la gráfica si en vez de ingresos nosotros tuviéramos que evaluar costos? En ese nuevo gráfico tenemos que para determinados volúmenes de venta tenemos un cierto nivel de costo y ahora no nos interesa encontrar un valor más alto, pues no queremos maximizar un costo, ahora queremos encontrar el valor más bajo, pues queremos minimizar nuestros costos. Y de igual manera el concepto de la pendiente de la recta tangente a la curva me puede ser de utilidad. Si yo observo y trazo una recta tangente antes de este valor que me optimiza mi nivel de costos, la pendiente va a ser negativa. ¿Por qué? Pues porque vamos cuesta abajo, nuestra curva es decreciente. Llega un punto a donde la curva deja de decrecer para comenzar a crecer y aquí la pendiente es nula. Si nosotros trazamos una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente es 0, pues no está inclinada ni hacia abajo ni hacia arriba. Y si tomamos un punto que esté después del valor que nos optimiza el nivel de costos, pues tendríamos que esta recta tangente ahora tendría una pendiente positiva, pues la curva es creciente o va cuesta arriba. Entonces me interesa la herramienta matemática que me permita encontrar la inclinación de estas rectas tangentes a las curvas en el punto que a mí me interese. Nuevamente, tengo aquí 3 puntos de interés. Y yo necesito saber el valor de la pendiente porque si soy capaz de encontrar el punto exacto donde la pendiente se anula, donde la pendiente de la recta tangente es 0, pues podré encontrar el valor mínimo de los costos. Vamos a partir de esta necesidad y vamos a tratar de deducir dicha fórmula que me permita calcular la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Ahora vamos a repasar el concepto de pendiente. Si ustedes recuerdan, con la letra M se denota a la pendiente de una recta y va a ser el cambio que existe en Y dividido entre el cambio que existe en X. Esto es, vamos a tener un valor final de Y al cual le vamos a restar el valor inicial de Y
y vamos a dividir entre la diferencia entre el valor final de x y el valor inicial de x. Pues a esta razón que existe entre el cambio en y dividida entre el cambio en x es a lo que se le conoce como la pendiente, y si ustedes recuerdan, la pendiente nos denota la inclinación de una recta. Vamos a trazar nuestro eje de las abscisas, nuestro eje de las ordenadas. Vamos a ubicar el par de puntos. Vamos a poner por aquí al punto 1 y por acá al punto 2. Nuestro punto 1 va a tener coordenadas x1, y1 y nuestro punto 2 tendrá coordenadas x2 y y2. Vamos a ubicar en los ejes los valores de x1, de y1 y de x2 y y2. Este va a ser el segmento de recta al cual le vamos a calcular el valor de la pendiente. Para ello, vamos a reconocer el valor del incremento de y el valor del incremento de x. A la diferencia entre los valores de x2 y x1 le vamos a llamar incremento de x. Y por su parte, a la diferencia entre y2 y y1 le vamos a llamar el incremento de y. De esta manera podemos identificar cómo obtener en un plano cartesiano el valor del incremento de y el incremento de x a partir de las coordenadas de dos puntos dados. Y al cociente entre el incremento de y dividido entre el incremento de x es a lo que conocemos como la pendiente de la recta. Pues una vez que hemos recordado la definición de la pendiente de la recta y cómo se obtiene, ahora vamos a regresar a el problema de estudio, que es encontrar un método general para hallar la pendiente o la inclinación de una recta tangente a una curva en un punto dado. Vamos a trazar nuestro eje de las abscisas o eje X y el eje de las ordenadas o eje Y. Vamos a trazar ahora una curva cualquiera. De esa curva vamos a elegir un punto en particular que va a tener coordenadas x, f de x, y vamos a encontrar un método para hallar la inclinación de esta recta tangente en este punto dado en particular. Punto 1 y este punto 1. Punto 1 que tendrá como coordenadas a x, f de x. Y aquí enfrentamos el primer problema. ¿Cómo calcular la pendiente de esta recta si solamente conocemos uno de los puntos? No tenemos un segundo punto para poder hallar la diferencia entre las ordenadas, la diferencia entre las abscisas y el cociente entre las dos diferencias. Entonces necesitamos de un segundo punto. Vamos a ubicar, por ejemplo, a nuestro segundo punto acá. Y este punto tendría como valor de abscisa al mismo valor de x, pero más un incremento que sufrió, dado que el punto está ubicado más a la derecha. Entonces, por eso es que sumamos x más el incremento que ha sufrido x, y es la nueva abscisa del punto 2. Por su parte, la ordenada de este punto sería f de x más el incremento de x. Vamos a ubicar en nuestro gráfico a delta y y a delta x, donde delta y se obtiene de la diferencia entre y2 y y1, que son f de x más el incremento de x menos f de x. Ahora, no hay que perder de vista lo siguiente. Yo de origen tenía una recta tangente con un punto de tangencia que era el punto 1, y yo requerí de un segundo punto, y para ello puse este punto 2.
pero acabo de generar una segunda recta. Esta recta que va desde el punto 1 hasta el punto 2 ya no es una recta tangente, esta es una recta secante, pues está tocando en un par de puntos a la curva. Y si yo calculo la pendiente de la recta, no será la pendiente de la recta tangente, sino la pendiente de la recta secante. Y la pendiente de la recta secante estaría dada por el cociente entre delta y delta x, que es igual a delta y, que es f de x, más incremento de x menos f de x, dividido sobre el incremento de x. Ahora que tengo la forma de calcular la pendiente de la recta secante, me enfrento a un nuevo inconveniente. ¿Cómo hacer que esta recta secante se parezca lo más posible a esta recta tangente? Esto es, cambiar la posición del punto 2 de tal manera que esta recta se superponga con la recta tangente, pero manteniendo la existencia de los dos puntos. ¿Por qué? Pues porque los requiero para calcular la pendiente de la recta. Vamos a hacer que el incremento de x se vuelva cada vez más pequeño hasta volverse prácticamente cero. Y ahí es donde nace el concepto de los límites, porque para calcular la pendiente de la recta tangente debo de hallar el límite cuando el incremento de x tiende a ser cero de este cociente entre delta y delta x. Y al hacer que el incremento de x tienda a ser 0, el punto 2 se aproximará al punto 1 a tal grado de que la recta de la secante va a ser prácticamente la de la tangente. Al límite de este cociente es a lo que se le conoce como d de y dividido entre d de x, y es a donde nace el concepto de la derivada. Entonces la derivada de la función va a ser igual al límite cuando el incremento de x tienda a ser 0 del cociente entre delta y delta x, que es f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x. Y de aquí nace el famoso método de los 4 pasos, a donde en un primer paso se reemplaza a x por x más incremento de x. En un segundo paso se resta la función original. En un tercer paso se divide entre el incremento de x y en un cuarto paso se evalúa el límite cuando el incremento de x tiende a ser 0. Pero el método de los 4 pasos será motivo de estudio de otro video que te invito también a ver y cuya liga de acceso encontrarás en la parte baja de este video. Espero que te haya servido el video y nos vemos pronto.